Bueno, gente, ¿cómo están? Como pueden ver en el título del video, hoy vamos a hablar de algo completamente diferente a lo que hemos venido hablando. Vamos a hablar del deporte rey. Yo creo que aquí todos alguna vez hemos jugado fútbol, lo hemos disfrutado, hemos visto fútbol, tenemos nuestros jugadores y equipos favoritos, apoyamos a la selección nacional. Así que hoy vamos a hablar del Mundial de Sudáfrica 2010. Un mundial bastante recordado que mucha gente le tiene mucho cariño. Así que comencemos. El Mundial de Sudáfrica 2010 fue celebrado entre el 11 de junio y el 11 de julio del año 2010, contando con 32 selecciones de las diferentes organizaciones continentales de fútbol, tales como UEFA, Conmebol, y es un mundial, como dato, que cuando se dicta a Sudáfrica como sede, ellos tuvieron que hacer una inversión de más de 2 millones de dólares para poder construir estadios y estar acorde a recibir los fanáticos, las selecciones. Incluso se pusieron a la venta entradas de estadios que no estaban construidos para poder recaudar dinero y poder estar acorde a la cita planetaria que se vivió en ese mundial. Este mundial fue el número 19 de la FIFA y es un mundial que tiene muchos datos curiosos, mucho cariño le tiene la gente por muchas cosas. Por ejemplo, este mundial fue un mundial que recibió muchas selecciones que hace mucho tiempo no iban al mundial, tal el caso de Chile, que de Francia en 1998 no fue al mundial. Fue un mundial que presentó muchos jugadores jóvenes que en el futuro brillaron, tal el caso de Lionel Messi, Mesut Özil, selecciones sorpresa, tal el caso de Uruguay, que Uruguay clasificó por repechaje al mundial y terminó siendo la selección de Conmebol que más destacó, logrando un muy buen cuarto lugar. También en su selección contamos con Luis Suárez, que fue también un jugador que a futuro brilló, así como también la anfitriona de Sudáfrica fue la primera selección anfitriona que no clasificó a segunda ronda, así que varias cosas pasaron. Bueno, uno de los principales atractivos del mundial en sí fue que los finalistas anteriores, Francia e Italia de Alemania 2006, no clasificaron a segunda ronda, se fueron a casa en temprana etapa, eliminados en fase de grupos, algo bastante sorprendente. Sabemos que las selecciones ya no contaban con estrellas de las cuales tenían hace 4 años, pero aún así son nombres destacables dentro del fútbol que no duraron mucho. La campeona a la postre del Mundial, España, perdió un partido en fase de grupos contra Suiza y logró su clasificación derrotando a Chile en el último partido de fase de grupos con goles de David Villa y Andrés Iniesta, y Chile, que había hecho una buena fase de grupos derrotando por 1-0 tanto a Suiza como Honduras, quedó en segundo lugar, para que vean cómo es el fútbol. Alemania tuvo un paso aplastante hasta semifinales, ganando por diferencias de 3-0, 4-0, una selección que se veía muy prominente. Holanda, que a pesar de no haber sido bastante regular en torneos como Eurocopa, en su respectiva liga de fútbol, en la Copa Mundial sorprendió mucho eliminando a favoritos, clasificándose primero de su grupo. Otra cosa bastante curiosa sobre este Mundial fue que el ambiente, las pupuselas fueron algo bastante recordado por muchos por los dolores de oído que le dejó. Así que voy a hablar sobre algunas selecciones en particular, empezando por la selección de Alemania. Alemania fue una selección, como dije, que se vio como un potente posible candidato a campeón. Como dije, ganó por diferencias de goles a la Argentina de Maradona, la eliminó 4-0. El recordado partido con Inglaterra en octavos de final, donde lo eliminó 4-1 con ese gol que fue el hincapié para poner la línea, la tecnología de gol línea, el gol de Lampard que entró, todo el mundo sabe que entró, pero no se cobró como gol, ganando ese partido 4-1. Así que fue una selección que cuando en semifinales se topó con España, que fue bastante duro ver cómo cayó por 1-0 con una lectura impresionante de Puyol en ese cabezazo para el 1-0, que a la postre sería el resultado definitivo y pasa a la final de España para ese mundial. Bastante sorprendido, se sabe que Alemania luego salió campeón en Brasil 2014, pero este mundial se veía como posible campeón. Ahora vamos a hablar de Argentina, la Argentina de Maradona, la Argentina de Messi, Argentina que traía estrellas muy jóvenes, tales del caso del Kun Agüero, Gonzalo Higuaín, superestrellas que para ese entonces no lo eran aún, pero que terminaron siendo superestrellas del fútbol, por así decirlo. Estrellas que estaban en crecimiento. Todos sabemos que el Kun Agüero, Lionel Messi y Gonzalo Higuaín terminaron jugando en Europa, y la verdad fue una selección que también ganó por bastante diferencia de gol. Hay una victoria 1-0 contra Nigeria, que como dato es el clásico un rival de Argentina en fase de grupos. Luego también en segunda instancia se topó con México
que también tenía un jugador que terminó siendo bastante famoso y estrella del fútbol, como Chicharito Hernández, que eso también quiero recalcar de este mundial. Presentó muchas estrellas jóvenes que a futuro, entre el año 2010 y el otro mundial 2014, ganaron mucha fama, incluso post 2014. Argentina quedó eliminada, como dije, con Alemania en cuartos de final, goleado 4-0, pero aún así dio una buena presentación. Sigamos ahora con Brasil. La siempre favorita Brasil, selección que ya venía sin algunas de sus estrellas más importantes como Ronaldo, Ronaldinho, sangre nueva como Kaká, como Robinho, algunos expertos ya de la selección como Kaká, Luis Fabiano, que fue llamado en 2003-2004 y no fue llamado en 2006, pero sí para esta clasificación. Entrenador Dunga, que fue bastante criticado porque Ronaldinho hizo gran parte de la clasificación de Brasil al Mundial y lo dejó fuera por temas de edad. Selección que ganó en su grupo el recordado gol de Maicon, que es uno de los mejores goles que he visto en el Mundial. En segunda instancia se topó con Chile, selección sudamericana, clásico enfrentamiento entre sudamericanos en Mundial, derrotando a Chile 3-0, topándose con Holanda en cuartos de final, cayendo 2-1 con 2 goles de Snyder. Fue muy criticado este partido porque Brasil partió ganando con gol de Robinho, pero le dieron vuelta al partido. Dunga no supo plantear defensa, se criticó mucho que un jugador como Ronaldinho no estuviera en el Mundial, siendo que tenía la edad aún para estar en un Mundial, aguantaba esa competencia y podría haber estado ahí, y dicen que podría haber hecho algo, que yo opino que sí, a lo mejor si hubiera un jugador como Ronaldinho, que todos sabemos que es un jugador que destacó mucho y es bastante desequilibrante, podría haber hecho que a lo mejor estirara penales y a lo mejor Brasil hubiera clasificado a semifinales en vez de Holanda. Hablando de Holanda, hablemos de Holanda. Una selección que venía con... Yo creo que era de las pocas selecciones que no trajo sangre nueva. Holanda trajo sangre nueva en 2014, con Depay, Leroy Fer, pero en 2010 venía con estrellas consagradas tales como Arlie Robben, Robin Van Persie, Wesley Sneijder. Una selección que también salió primera en su grupo. Se topó, como dije, con Brasil en cuartos de final y logró darle vuelta al partido a Brasil, y luego se topó con Uruguay en semifinales, derrotándola por 3-2 en un muy buen partido, y llegando a la final contra España. Y todos sabemos que Robben tuvo dos opciones claras que fueron negadas completamente por Iker Casillas, y lamentablemente Holanda no pudo salir campeón, que para mí era mi favorito en ese mundial. Hablando de España, hablemos de España. Selección que salió primero en su grupo, en el grupo F, que empezó regular, derrotando a Honduras, perdiendo con Suiza, derrotando a Chile. Luego se topa con Paraguay, a quien elimina con un gol 1-0 en casi final del partido. Selección que, a pesar de haber salido campeona, se criticó mucho su forma de juego porque no pasaba del 1-0, del 2-1, a pesar de que eliminó a la poderosa Alemania. Eliminó 1-0, no hubo una paternidad, por así decirlo, clara de España. La final del Mundial fue ganada 1-0, pero terminaron ganando la mayoría de los partidos, salieron campeones, al César lo que es del César con España. Ahora que hablé de algunas selecciones, quiero hablar del desarrollo del Mundial. La siempre querida Yabulani, el balón oficial del Mundial, protagonista principal de todos los partidos. Me pareció una fase de grupos bastante entretenida. Siento que hubieron selecciones que podrían haber hecho muchos más goles, tal es el caso de Chile, que solamente ganó sus partidos 1-0. O sea, de los 4 partidos que jugó en el Mundial, hizo 3 goles. O sea, igual es algo pobre. Chile, como dije, presentó jugadores que a la postre fueron muy famosos. Por ejemplo, Alexis Sánchez, después de este Mundial, se fue a Udinese y luego llegó al Fútbol Club Barcelona. Arturo Vidal, que jugó en Juventus, en Bayern Múnich. Gary Medel, que estuvo en Boca Juniors, luego se fue a Europa. Mauricio Isle también, que actualmente está en el Galatasaray, que también tuvo un paso por Juventus. O sea, jugadores que después del Mundial o en los años posteriores llegaron a grandes competiciones, grandes ligas, las europeas principalmente. Claudio Bravo, el arquero, Real Sociedad, Barcelona, Manchester City. O sea, una selección que tuvo mucha sangre nueva, pero que no convenció. El mismo caso pasó con Italia. Italia trajo también jugadores nuevos, pero fueron eliminados en primera fase. Francia también, que fue el subcampeón. Ya no contaba con Zinedine Zidane. Inglaterra tampoco contó con David Beckham, o sea, estuvo lesionado por ese mundial. O sea, las grandes selecciones no contaron con estrellas y decepcionaron. Las selecciones, como nombré, Alemania, trajeron jugadores nuevos y sorprendieron a Argentina también. Todos sabemos cómo terminó siendo Lionel Messi. Pero en general fue un buen mundial.
La fase de octavos de final y cuartos de final también fue muy buena, con resultados bastante sorprendentes, harto gol. Todos los goles que no hubieron en fase de grupos estuvieron en las instancias finales, excepto por los partidos de España, que como dije, terminaron generalmente con un gol de diferencia. Bueno, que podemos hablar de los cuartos de final, con ese recordado partido entre Uruguay y Ghana, partido que terminó 1-1, la mano de Suárez, el penal fallado, el partido más recordado de ese mundial sin lugar a dudas, clasificación de Uruguay a la siguiente ronda donde cae contra Holanda, y el partido por el tercer puesto ganado por Alemania, pero aún así Diego Forlán se destacó mucho en este mundial, siendo ya su último mundial como titular, ya que en Brasil 2014 jugó solamente algunos minutos y salía desde la banca, no como titular. La final, una buena final, hartos momentos, destacó un momento de Casillas. También hay que destacar que este mundial tuvo varias fallas arbitrales, como el gol de Frank Lampard. También hubo unas fallas arbitrales en la semifinal y final del mundial. Bueno, su impacto fue un mundial que, como dije, trajo muchos jugadores nuevos, sangre nueva. Ustedes saben que cuando hay mundiales, todos los clubes grandes, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, los Bayer Leverkusen, Bayern Múnich, de todas las ligas, Inter de Milán, el AC Milán, Juventus, están mirando los mundiales para ver a qué jugador joven pueden contratar y llevarse a sus equipos para contar con sus servicios. Como dije, hay muchos jugadores que acá luego se lanzaron a equipos bastante famosos. Entonces fue un mundial que presentó un recambio generacional en el fútbol en sí, en el fútbol en general, porque muchas estrellas empezaron acá y luego se fueron a grandes equipos. Así que se podría decir que es un mundial que presentó mucha sangre nueva, y también podemos decir que fue un mundial bastante recordado por las cosas características que tuvo. Así que en general, de un 1 al 10 yo le pongo un 8.5, solamente los fallos arbitrales y las decepciones de algunas selecciones podrían haberlo echado para atrás, pero no dejó de ser un mundial excelente. Yo de vez en cuando en FIFA TV ponen repeticiones de partido, las veo, porque fue un mundial bastante bueno. Bueno, chicos, probablemente el siguiente video sea sobre Brasil 2014, que también quiero darle un pequeño análisis. Como siempre, recordarles, lávense las manos, mantengan distancia, no salgan de casa a menos que sea necesario. Yo sé que de repente es necesario, pero hay que tomar las medidas cautelares. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta luego.